Bien, amigos de la plataforma Ejecutivos de Noticias, nos encontramos aquí con el diputado Rubén Muñoz Álvarez. Él es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados Federal. Diputado, para que nos platiques acerca de este tema tan importante para el país, que es el tema del agua. Viene pues ya el presupuesto, tienen que analizar el presupuesto del próximo año. ¿Cuáles son las características sobre las cuales se va a abordar este tema? Hoy abrí los medios a nivel nacional y en la contraportada de la jornada, Raimundo, viene una alarma a tiempo, una nota muy importante sobre el problema de sequía que viene otra vez para la zona metropolitana de Nuevo León. Decía la nota, se seca la presa de la Boca en Nuevo León, y me parece que es un punto que tenemos que abordar para poder discutir qué vamos a hacer con el presupuesto del agua 2024. Hoy México enfrenta, al finalizar casi ya la temporada de lluvias, una grave sequía en el centro y en el norte de México. Una sequía que pone en riesgo nuestros embalses hídricos en las distintas presas del país. Recordemos que tenemos más de 810 presas en todo el territorio nacional con las que se están construyendo ahora. De estas hay 200 presas donde reside el 80% de los embalses que el país tiene para darle agua a la agricultura, a la industria, pero principalmente a la población. Y si tenemos como común denominador una grave sequía en México, es una alerta que se está encendiendo que nos obliga a poder proponer un programa de atención inmediata que resuelva la coyuntura de la crisis de la sequía en México. Porque la sequía nos puede generar no solamente un problema de abastecimiento de agua para la población, una consecuencia que no es solamente la aparición de más ciudades que lleguen a la zona cero, que significa que el agua ya no alcanza para los habitantes, como le pasó a Monterrey el año pasado, como le puede pasar a Hermosillo, a Tijuana, a Los Cabos, a Mérida, a La Paz, a Reynosa, a muchas ciudades del país que tienen una condición de estrés hídrico permanente. El problema de la sequía afecta a un tema que es hoy de seguridad nacional, que es el tema de la seguridad alimentaria. Por eso tenemos que cambiar el paradigma del problema del agua y hoy tenemos que abordar el tema de la sequía como un tema de la más elevada importancia para que los tres niveles de gobierno revisemos cuáles son los efectos de la sequía en México. Porque la sequía afecta a la ganadería, a todos los sectores del sector ganadero, avicultores, porcicultores, que son hoy los que resienten de primer momento la escasez del agua, pero va a afectar a los pequeños productores de maíz, a esas miles de familias mexicanas que viven de poder hacer siembras por temporal y que al no haber el agua suficiente no alcanzan a sacar la producción en sus milpas, y está afectando a un sinnúmero de comunidades rurales en el país, sobre todo en el centro y en el norte del país. El problema se convierte en crisis cuando de pronto falta agua para la población, y esto que hoy vimos en este medio nacional es una alerta a tiempo, porque la sequía, como lo están haciendo ahorita en España está destinando más de 1 billón de euros para atender la crisis de la sequía. ¿Qué estamos haciendo en México? Lo segundo es que la sequía tiene un efecto que puede generar una repercusión en otros sectores de la economía mexicana. Por ello, para la discusión de presupuesto que inicia esta semana, como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la 65 legislatura, estoy haciendo un llamado a las autoridades para que no se reduzca el presupuesto destinado para el agua en México. En la propuesta que nos presentaron
de parte de la Secretaría de Hacienda, hay una reducción de 5,000 millones de pesos. El agua es un recurso estratégico para la seguridad nacional. En un país que crece en más de 1 millón de habitantes al año, en un país donde, según datos del Instituto Nacional de Migración, arriban más de 8,000 migrantes por día, el tema del agua tiene que ser entendido como un tema que reclama un presupuesto creciente y progresivo. Creciente porque es creciente la población del país y progresivo porque tenemos que abarcar otros sectores que hoy no han sido atendidos con el presupuesto del agua en México. Me refiero a un apoyo más decidido al sector hidroagrícola del país. Necesitamos tecnificar los 85 distritos de riego del país restantes. Ya tenemos uno en el estado de Aguascalientes, donde gracias al compromiso del gobierno del estado, con un liderazgo de su gobernadora Tere Jiménez, se están aportando recursos del estado y donde gracias al presidente López Obrador, la Comisión Nacional del Agua está aportando, con el apoyo de su director general Germán Martínez, el resto de los recursos para concluir la tecnificación de la primera etapa de ese distrito de riego que es el 001. Pero tenemos que etiquetar recursos durante los próximos 10 años. Sí, Raimundo. Necesitamos una década de inversión con recursos etiquetados del orden de los 15,000 millones de pesos única y exclusivamente para ir tecnificando los distritos de riego de agua del país. ¿Por qué? Porque si tecnificamos los distritos de riego, nos va a sobrar agua para la población, vamos a tener agua suficiente para otros sectores. La experiencia de Aguascalientes nos enseñó que un distrito de riego tecnificado con riego por goteo, un distrito de riego que incorpore sistemas hidropónicos para la siembra, un distrito de riego donde se pueda saber a ciencia cierta cuánta agua necesita cada una de las plantas de maíz, de berries o de cualquier otro producto, puede generar un mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Por eso, estamos demandando en la 65 legislatura que no se reduzca el presupuesto del agua para México, porque ponemos en riesgo a muchos sectores muy vulnerables de la población nacional. ¿Qué porcentaje del campo mexicano está tecnificado, diputado? Es una gran pregunta. De 86 distritos de riego que tiene México, solamente hemos tecnificado un solo distrito de manera integral. Y esto es muy importante dártelo en números. En estos 86 distritos de riego están las 6.4 millones de hectáreas que están empadronadas, que es donde se siembra la mayoría de los productos y granos básicos que el país demanda para la población. Ahí se producen los granos y las bebidas que demanda la niñez y la familia mexicana. Tecnificar el 30% de estos distritos de riego requiere de una inversión superior a los 150,000 millones de pesos que queremos destinar de manera específica para que en los próximos 10 años sean tecnificados estos distritos de riego, porque tecnificar estos distritos, Raimundo, nos va a permitir ahorrar más del 70% del agua que hoy se consume en el sector hidroagrícola. Nos va a sobrar agua para la población para poder garantizar el derecho humano al agua y vamos a empezar a sanear aquellos acuíferos que tenemos en México en grado alto de sobreexplotación. ¿Cuál es la justificación de la Secretaría de Hacienda para reducir el presupuesto en 5,000 millones de pesos? Lo que nos explicaban nuestros compañeros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es que se incrementó el presupuesto de la Conagua, entre otras razones, por los grandes proyectos que hoy son una realidad gracias a la decisión del presidente López Obrador. Este año, Raimundo, se están atendiendo proyectos estratégicos para varias regiones del país. Te mencionaba la solución que se logró llevar a cabo en Nuevo León para iniciar la construcción del acueducto del Cuchillo 2. El Cuchillo es una presa
una de las 3 grandes presas que tiene Nuevo León, la otra es Cerro Prieto y la otra es La Boca. De la presa La Boca es donde viene este reportaje que hoy hizo el diario La Jornada. De la presa del Cuchillo se construyó un acueducto para llevar más agua a la población de la zona metropolitana, pero no se está generando nuevas fuentes de abastecimiento. Y esto lo quiero subrayar, Raimundo, porque estamos sacando más agua del mismo embalse. Es decir, en vez de que tengamos un solo popote, ahora tenemos 2. Sí es una solución en el corto plazo, pero para el mediano plazo tenemos que comenzar en Nuevo León a tecnificar los distritos de riego. ¿Qué más hicimos con el presupuesto este año? Está concluyendo la obra de la presa El Zapotillo. El Zapotillo es una gran presa para el estado de Jalisco que inicialmente iba a beneficiar a Guanajuato, a su capital, la ciudad de León, y a la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, por la altura de la cortina, venía una afectación a todas las áreas ejidales aledañas y a 2 centros de población, y se decidió abrir unas compuertas para que los embalses no afectaran a estas poblaciones. Por tanto, se va a terminar la presa El Zapotillo, pero solamente se resuelve el problema de la zona metropolitana de Guadalajara. Estos 2 estados, hay que decirlos, son estados gobernados por otras expresiones políticas que son Movimiento Ciudadano, pero el gobierno federal está actuando sin distingo de siglas y de colores, y esto es importante darlo a conocer. El agua debe ser atendida sin colores partidistas, porque lo hemos dicho una y otra vez, el agua no tiene color. Va a quedar pendiente la solución para Guanajuato, donde hay el compromiso presidencial de encontrarle una pronta solución. Hay 2 enclaves muy importantes que este año están siendo atendidos. El de los pueblos originarios en Sonora, que es el nuevo distrito de riego agrícola, donde se van a crear condiciones para la siembra de más de 6,000 hectáreas para el pueblo yaqui, y las obras del Canal El Centenario en Nayarit, que eran 2 proyectos que tenían el de Sonora más de 50 años esperando justicia y el de Nayarit más de 40 años. Gracias al presidente López Obrador se van a concluir estas 2 obras donde se hace justicia social a pueblos ancestrales que estaban esperando estas grandes obras hídricas. Se está terminando también el proyecto de agua saludable para la laguna. Este es un proyecto de la mayor relevancia porque 2 estados de la República Mexicana, Durango y Coahuila, donde están poblaciones como Gómez Palacio, Lerdo o Torreón, lo que se conoce en esa región de México como la comarca lagunera, están teniendo la respuesta de este presidente de la República y de su gobierno, que es el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, para concluir el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Es una inversión de más de 10,000 millones de pesos para las obras hidráulicas y para las plantas potabilizadoras que van a resolver esa problemática. Pasaron 5 presidentes de la República en estos más de 36 años y no hubo uno que diera respuesta hasta ahora que el presidente de México, y hay que subrayar, en 2 estados gobernados por gobernadores priistas, está resolviéndose un proyecto extraordinario para México, pero histórico para esas comunidades. Además, este año están concluyéndose la presa Libertad para Nuevo León y 2 presas en el estado de Sinaloa, entre ellos la presa Santa María, que eran obras que habían quedado iniciadas en otros gobiernos y que se van a terminar en esta administración. Por eso es que tuvimos un incremento de 68,000 millones de pesos para el 2023, pero no queremos que se reduzca, porque nos falta todavía iniciar la tecnificación intensiva del campo, fortalecer a los organismos operadores de agua, poner en operación más de 1,500 plantas de tratamiento que hoy están fuera de servicio porque los ayuntamientos no cuentan con recursos ni para el pago de la energía eléctrica. Nos hace falta además sistemas de captación de lluvia,
Nos hace falta explorar en las zonas costeras mexicanas qué proyectos de desalinización, como el que se está haciendo en Los Cabos, en Baja California Sur, son los que tenemos que impulsar para México. Por eso, la postura que con mucha responsabilidad, con una gran preocupación social, pero sobre todo pensando en los postulados que ha hecho suyos el presidente López Obrador, tenemos que darle agua a los que menos tienen. Por el bien de todos, démosle agua primero a los pobres. Bueno, nada más para precisar, ¿de cuánto es el presupuesto del 2023 y de cuánto sería lo conveniente para el 2024? El 2023 se cerró con un presupuesto de 68,450 millones de pesos. Para el 2024, Hacienda nos está proponiendo 62,600 millones de pesos. Es una reducción de más de 5,500 millones de pesos y eso no puede suceder en un país que crece con la tasa poblacional que tiene México. Y por ello le hemos pedido a los integrantes de la Comisión de Presupuesto que ayudemos al gobierno del presidente López Obrador, que nos sumemos a la causa del agua que él ha dicho para darle agua a las comunidades rurales que no tienen. Y para ello necesitamos un presupuesto creciente para el agua, pero un presupuesto que tenga una profunda orientación social. Nos faltan, Raimundo, según datos del INEGI, 21 millones de mexicanos que no cuentan con una red de agua potable y 28 millones de mexicanos que no cuentan con una red de drenaje. Es muy larga la tarea en el agua que todavía México tiene por hacer. Podemos prescindir de otros gastos, pero el agua es el recurso más importante para la vida y desde nuestra óptica, el agua es una poderosa herramienta de justicia social que tenemos que poner a la disposición del gobierno de la República para hacerle una gran acción humanitaria y social al pueblo de México. Rubén, para el caso de Baja California Sur, ¿cuáles son cómo lo has visto? Este proyecto, lo acabas de mencionar, la desaladora de Los Cabos, por ahí se habla también de una potabilizadora para la presa Buena Mujer aquí en La Paz. ¿Qué más le hace falta a La Paz, Los Cabos, el resto del estado, considerando que por ahí se quedó trunco incluso un plan hídrico que es añorado por mucha gente, ¿no? Y considerando que Los Cabos, La Paz se ha mencionado que pues están cerca del día cero. Recientes datos de la Conagua mencionan que pues prácticamente el acuífero de La Paz tiene un déficit de 27 millones de metros cúbicos. Que además es un déficit que año con año termina siendo cada vez más crítico. ¿Qué tenemos que hacer en Baja California Sur? Primero, un plan a largo plazo. Nos hace falta un plan hídrico estatal que trascienda a una administración del Estado y a las administraciones federales. Propongo convocar a los grandes expertos en materia de recursos hidráulicos que para fortuna nuestra los tiene México y planteemos qué va a hacer Baja California Sur del 2023 al 2050. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, para tecnificar el campo sudcaliforniano, para que el distrito de riego 66 de Comundú, los valles agrícolas de Vizcaíno, San Juan Londó, El Carrizal, Los Planes, el Valle de San José del Cabo, comiencen un programa de tecnificación y de reconversión de cultivos para que se puedan plantar aquellos productos de alto valor y de poco consumo de agua? ¿Qué vamos a hacer para reducir las fugas en las ciudades sudcalifornianas? Un dato de Conagua, Raimundo, nos indicaba que de cada litro de agua que metemos a las redes de agua potable en Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz, se pierde casi el 50%. Entonces el problema no es que nos falte agua, el problema es que nos falta mejorar la gestión del agua, reducir las fugas a un 5%, fiscalizar el agua para que los grandes usuarios paguen el agua que consumen, los que más consumen más pagan, darle el agua a la población de escasos recursos a una tarifa estrictamente simbólica y fundamentalmente sectorizar las ciudades de Baja California Sur para que no se vaya el vital líquido por la mala calidad de las tuberías. A las tuberías de las ciudades les pasa lo que a los seres humanos, Raimundo. Al paso de los años vamos envejeciendo y por tanto vamos perdiendo nuestras capacidades. A una tubería hidráulica es la misma circunstancia.
El contacto con las humedades, con suelos corrosivos, con la salinidad, le va quitando la capacidad de conducción. Por eso tenemos que sectorizar las ciudades mexicanas, saber cuánta agua metemos en un sector, cuánta se consume y cuánta tenemos que evitar que se desperdicie. Esto nos va a permitir que con la misma agua disponible podamos tener la posibilidad de darle agua suficiente a la población los 7 días de la semana, las 24 horas al día, pero se requiere una gran inversión financiera. Yo tuve como presidente municipal la oportunidad de terminar el estudio de mejora interna de gestión que decía como conclusión, antes de traer nuevos afluentes de agua, vamos reduciendo las fugas que tenemos en el centro histórico, en el primer cuadro de la ciudad de La Paz. Vamos sectorizando y vamos midiendo el agua. Porque hay soluciones hoy que ya existen, como innovaciones tecnológicas. La desalinización, que antes era un problema por el tema de la salmuera, hoy está resuelto. Hay un aprovechamiento de las salmueras de manera eficiente con innovaciones tecnológicas. Baja California Sur está rodeada de agua. Nos bañan el Golfo de California y el Océano Pacífico. ¿Qué se ha hecho en otras ciudades del mundo para resolver el problema de agua en ciudades costeras como Los Cabos o La Paz o Loreto? Se hacen una batería de pozos a la orilla del mar. No son pozos que extraigan agua de mar, son pozos que se llaman salobres. Tienen menos cantidad de partículas de sal que el agua de mar. Estos pozos salobres se desalinizan a un valor más bajo, pero sobre todo evitan un problema que tienen las ciudades costeras que se llama intrusión salina, que en otras palabras es la introducción de agua salada a los acuíferos dulces que tiene, por ejemplo, el municipio de La Paz en los acuíferos de La Paz. Yo creo que hay muchas soluciones, pero para ello hay que hacer un banco de proyectos donde establezcamos cuáles son las prioridades que tiene Baja California Sur, cuál es la gestión que tenemos que hacer en el gobierno federal, cuál es la inversión que tiene que destinar el gobierno del estado y cuál es la aportación que tienen que hacer los ayuntamientos vía el cobro adecuado del agua y de las descargas de aguas residuales. Yo quiero expresarte que tengo la mejor disposición de poder contribuir con las autoridades de Baja California Sur. Le he expresado personal y públicamente mi disposición y apoyo al gobernador del estado, Víctor Castro. Es el gobernador que dirige los destinos del rumbo de Baja California Sur y tenemos el interés de ayudarle por bien de los subcalifornianos. Y lo mismo se los he ofrecido a las autoridades municipales. He encontrado una gran recepción en el Ayuntamiento de Los Cabos a comenzar a hacer algunos trabajos. Nos hemos reunido con los alcaldes de Comondú, Loreto y Mulegé y le expreso la mayor disposición a las autoridades de La Paz. Trabajemos juntos por el agua, no es un tema político, es un tema técnico, es un tema que requiere urgente atención social porque el agua no puede esperar más. Gracias, diputado, por esta entrevista. Que sea la primera de varios encuentros y estaré poniéndote en seguimiento cuál es la evolución que tiene el presupuesto para el agua, donde nuestra postura está hoy más que clara. Más presupuesto para el agua, un fondo de contingencia para la sequía en México y vayamos etiquetando una bolsa de recursos para crear el fondo de infraestructura que modernice el campo mexicano. Gracias, diputado. Hasta la próxima.